Muy bien, hermanos, feliz sábado. ¿Cuántos de nosotros necesitamos al Señor? ¿Verdad que todos? Y en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros, podemos decir, podemos tener la seguridad de que Dios está allí con nosotros. Muchas veces nos sentimos alejados de Dios, pero no es que Él esté lejos de nosotros, es que a veces nosotros nos alejamos de Él y nos sentimos lejos de Dios. Pero en realidad su palabra dice que Él está más cerca de lo que nosotros creemos. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, que leímos el versículo de memoria. Voy a cambiar este micrófono. Vamos a buscar Mateo 5:17. La lectura que leyó nuestra hermana, gracias por los que participaron. Mateo 5:17, Jesús responde a una pregunta. Jesús está hablando y Jesús sabía los pensamientos de los que estaban alrededor de él. Y Jesús, respondiendo a lo que ellos estaban pensando, Jesús les responde: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplirlas. Si había alguien, a quienes los escribas, los fariseos, los saduceos, que eran las tres grandes ramas de los que dominaban en el antiguo Israel, es decir, eran los senadores, los ejecutivos, los más grandes, los doctores de la ley. Pablo después dice, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, si había alguien que sabía la Biblia de tapa a tapa, eran los fariseos, eran los doctores de la ley. Y ellos estaban escuchando el sermón del monte, porque Jesús estaba hablando del sermón del monte. Y ellos estaban pensando qué pensaría Jesús respecto a la ley de Moisés. Y Jesús responde: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a eso, sino he venido a cumplir. Y sigue diciendo: porque de cierto os digo, versículo 18, porque de cierto os digo, que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Es decir, ¿será que hay posibilidad de que alguna parte de la ley de Dios sea modificada? Definitivamente no. ¿Será que nosotros podemos quitar alguna parte de los 10 mandamientos y ponerle otra cosa? No, porque el mismo Jesús dijo: ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Es decir, Jesús quiso decir: el cielo puede ser destruido, la tierra puede ser destruida, pero ni una jota, ni una tilde va a cambiar de la ley de Dios. Es decir, la ley de Dios es eterna como el mismo Creador. Por lo tanto, hay quienes piensan que la ley de Dios fue clavada ¿dónde? En la cruz, y que ahí acabaron los mandamientos de Dios. Ahí acabaron los mandamientos de Dios clavados en la cruz. Pero Jesús dijo: yo no he venido para abolir la ley. ¿Jesús sabía que iba a la muerte? Sí sabía, porque él iba a morir crucificado. Pero él antes de eso dijo: yo no he venido para abolir la ley, sino yo he venido para cumplir la ley de Dios. Y quiero llevarlos rápidamente al libro de Marcos. Marcos, les doy la lectura, es la presentación de un joven. Marcos 10:17. Vamos a ir al libro de Marcos. Marcos 10:17. Marcos 10:17 dice: al salir para seguir su camino,
llegó uno corriendo y arrodillándose delante de Jesús, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar a la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Es decir, mismo Jesús no se consideraba bueno, pero él le responde: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno. ¿Y qué le dice? Los mandamientos conoces. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y le dijo Jesús: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y el joven dice que se fue, ¿qué? Triste, porque tenía muchas posesiones. Es decir, Jesús le reconoció una cosa. Jesús le reconoció una cosa a este joven. Que el joven ciertamente sí había guardado parte de los mandamientos de Dios. Es decir, este joven había sido respetuoso con sus padres, no había matado, no había hurtado, no había hablado falso testimonio, no había cometido adulterio, no había fornicado. Todas estas cosas los había guardado porque había nacido este joven en un hogar cristiano, en un hogar judío, en un hogar celoso de cumplir la palabra de Dios. Pero le dijo Jesús: solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y de esa manera vas a obtener la vida eterna. Y el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y yo les pregunto, ¿será que este joven había cumplido realmente los mandamientos de Dios? Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿será que nosotros podemos estar cumpliendo los mandamientos de Dios fuera de la voluntad de Dios? Es decir, nosotros, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, yo nací en un hogar cristiano, fui presentado a la iglesia como un niño y crecí en un hogar cristiano. Nunca he fumado, nunca he tomado, nunca he estado en la cárcel, tal vez peleé con alguien cuando era niño, no recuerdo. Todo eso, pero eso yo lo hago ¿por qué? Porque así fui criado, así fui educado. Y ahora lo hago porque así fui educado. Pero este joven hacía lo mismo. Pero cuando le dijo Jesús: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, él no lo quiso hacer. Porque el Dios de él no era el Dios de los mandamientos, sino era el Dios ¿de qué? Del dinero. Fue más grande el dinero para él que vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Es decir, él había respetado los 6 mandamientos que corresponden al hombre. Honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Esos mandamientos los había guardado. Pero en lo que se debe a los primeros 4 mandamientos, había fallado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No te harás imagen. Segundo mandamiento. Tercero, no te arrodillarás, no le darás, no te inclinarás a ellos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es descanso para Jehová tu Dios. Aquí tenía problemas el joven. Y es allí donde muchos de nosotros tenemos problemas también. Porque muchas veces creemos que el arrodillarnos delante de una imagen, eso es idolatría. ¿Verdad que sí? Y eso es idolatría. Pero muchas veces nuestra idolatría no es arrodillarnos delante de una imagen. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Es decir, todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida es idolatría. Si tú tienes a Dios en primer lugar en tu vida, tú le estás sirviendo a Dios. Pero si tienes otra cosa con mucho más valor que Dios, entonces estás cometiendo idolatría.
Porque Dios no quiere una partecita chiquita de nosotros. O es todo, o es nada. Dios no te pide una mano, no te pide un pie. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Es decir, Dios no te está pidiendo la mitad de tu cuerpo, Dios no te está pidiendo la otra mitad de tu cuerpo, Dios no te está pidiendo tu cabeza, Dios no te está pidiendo el corazón. En la Biblia el corazón es el asiento de la razón. Es decir, si fuimos creados por un ser supremo que tiene toda la omnipotencia, la omnisapiencia, todopoderoso, que tiene vida en sí mismo, la vida mana de Él, nosotros fuimos creados con razonamiento, ¿verdad que sí? Razonamos. Somos capaces de discernir el peligro. La vez pasada estábamos hablando de que yo trabajo en el roof y estábamos viendo un robot que ahora también puede hacer roof. Y entonces les decía, bueno, pero ¿cómo ese robot se va a dar cuenta que ahí está el precipicio y se puede caer? O se va a poner un arnés también como nosotros, que lo hacemos. Todo lo que el hombre pueda hacer, todo lo que el hombre pueda hacer con sus manos, le va a faltar una cosa aún el animal. Y esa es la diferencia. Dios nos ha creado con un razonamiento y la Biblia le llama el corazón. Es decir, cuando Jesús dice, dame, hijo mío, tu corazón, te está diciendo, dame, hijo mío, tu razonamiento. Jesús en otra parte dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tu pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Y si fueren rojos como el carmesí, he aquí que vendrán a ser como blanca lana. Es decir, Dios nos llama a cuenta. Es decir, ven a razonar conmigo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Por qué lo hiciste? Y Dios no te pide que vayas a Él para que te juzgue y para que te señale, sino dice que para que te limpie, para que te perdone, porque Dios apela al razonamiento del ser humano. ¿Cuál es la diferencia de aquellos hombres que triunfaron, como Daniel, como José, como Ezequiel, como Jeremías, Isaías? ¿Será que tenían ellos algo especial que nosotros no tenemos? ¿Como Elías? No, hermanos. La Biblia dice que Elías era un hombre semejante a nosotros, con todas las debilidades que podemos tener nosotros, pero dice que se arrodilló y oró y no llovió ¿por cuánto tiempo? Por 3 años y medio. Y luego se volvió a arrodillar y volvió a llover. Y Elías no fue un profeta llamado por Dios, que Dios le dijera, Elías, levántate y preséntate acá. No, la palabra de Dios le fue impuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que Elías agarró la Biblia y comenzó a leer, y Elías comenzó a leer que la Biblia decía, si mi pueblo Israel comenzara a hacer cosas malas, he aquí que los cielos se pondrán como hierro, no lloverá, y la tierra se secará y se quebrajará. Y Elías dijo, este es el momento, porque el pueblo de Israel se está perdiendo. Se levantó Elías y le fue a decir a Acab, no va a llover sino por mi palabra. Y Elías se fue. Y entonces Dios le habló a Elías. Pero antes de eso, Dios no había llamado a Elías. Le fue impuesta la palabra. Así que, hermanos, ¿cuál es la diferencia de ellos y nosotros? Que ellos razonaron con Dios. Es decir, le dieron la razón a Dios. Entendieron que el único capaz, el único ser que puede tener el primer lugar en nuestras vidas es Dios. El único que puede tener el dominio sobre nosotros es Dios, nadie más. Y esos hombres, dice que frenaron batallas, apagaron incendios, taparon bocas de leones, derribaron murallas, desviaron ejércitos, todo por la fe. Y yo te aseguro, hermano, que nosotros también lo podemos hacer si nos ponemos en las manos de Dios. Así es que vamos a ir rápidamente a la pregunta que estos le hacen a Jesús. Me quedan como 20 minutos, ya casi vamos a salirnos.
Los escribas y los fariseos querían saber cuál era la opinión de Dios referente a la ley de Moisés. Y en otra ocasión, Jesús estaba en el templo y llegaron ellos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces tú esto? Es decir, Jesús sanaba, Jesús perdonaba, y ellos decían que era blasfemia, porque Jesús le decía, tus pecados te son perdonados, y ellos decían, blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces le hacen la pregunta a Jesús, ¿con qué autoridad haces tú esto? Y Jesús, como leía la mente de ellos, le responde con otra pregunta, y les dice, yo también les voy a hacer una pregunta, y si ustedes me responden, yo les voy a responder con qué autoridad hago esto. Y les dice Jesús, Juan, el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De los hombres o de Dios? Y se quedaron callados porque si ellos respondían de Dios, Jesús les iba a decir, ¿por qué no le hicieron caso? Y entonces dijeron ellos, no, pues no sabemos. Y les dijo Jesús, pues tampoco yo les respondo con qué autoridad hago esto. Yo no les respondo con qué autoridad hago esto. Pero Jesús les dice, no penséis que he venido a cambiar la ley o los profetas. Yo no he venido para eso. Yo he venido para cumplir la ley. Así es que vamos a entrar a ver rápidamente cuáles son los mandamientos de Dios o cuál es el decálogo que le fue entregado a Israel y que son para nosotros también. Quiero invitarlos a abrir su Biblia en el libro de Éxodo 20, donde se encuentra por excelencia los 10 mandamientos de Dios. Éxodo 20. Cuando lo tengan, un fuerte amén, por favor. Muy bien, son más rápido que yo. Éxodo 20, los 10 mandamientos. El espíritu de profecía dice que Dios se acercó al pueblo. Pero fíjense qué interesante, En otra parte de la Biblia, Dios le declara a Moisés, y Dios le dice a Moisés que Dios le habló desde el cielo. Pero la presencia de Dios estaba en el monte Sinaí. Y si ustedes leen cómo fue esa presencia de Dios en el monte Sinaí, fue algo abrumador, fue algo que no se puede describir. Pero la voz de Dios salía del monte. Y dice el espíritu de profecía que la voz de Dios no solo lo escuchaba el pueblo que estaba ahí abajo, sino que la voz de Dios le daba vuelta el globo de la tierra. El sonido de las palabras de Dios le daban vuelta el planeta entero cuando Dios hablaba, cuando Dios estaba repitiendo sus mandamientos. Desde el monte Sinaí, Dios proclamó sus 10 mandamientos. Y el primero de ellos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Hay algo difícil de entender en ese mandamiento? No hay cosa difícil de entender, pero puede haber algo difícil de cumplir, como estamos diciendo. Todo lo que no procede, todo lo que no tiene que ver con que Dios sea el primer lugar en tu vida es idolatría o es tener otros dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza, ni debajo de la tierra, ni en el mar, y ahí sigue diciendo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Dios por inocente al que tomare su nombre en vano. Un ejemplo de tomar el nombre de Dios en vano sería decir que soy cristiano, pero niego la eficacia de ser un cristiano. Es decir, soy todo lo contrario a lo que es un cristiano. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Nos estamos llamando cristianos cuando en realidad estamos dejando mal a Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. También, otro ejemplo de tomar el nombre de Dios en vano es saber que Dios te está mirando, pero que tú sigues deshonrando el nombre de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano.
El cuarto, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Quién es el que manda a guardar los mandamientos? Es Dios. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Y ahora vienen los mandamientos referente a nosotros. El primero de todos. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Escuchen jóvenes, escuchen niños. Honra a tu padre y a tu madre. Es decir, seamos leales a nuestros papás, a nuestras mamás, seamos obedientes, escuchemos los consejos. Y esa es una gran bendición con promesas. Dios te va a bendecir por eso. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿esta ley ha sido ya abolida? Entonces, ¿ahora puedo matar? ¿Ahora puedo robar? ¿Ahora puedo mentir? No, hermanos, definitivamente no. Entonces, cuando Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley, yo no he venido a cambiar nada, sino yo he venido a cumplir. Yo he venido a mostrar la eficacia de la ley de Dios actuando en la vida de un ser humano. Porque nosotros creemos que Jesús caminó sobre la tierra 100% hombre, a la misma vez 100% Dios. Sin embargo, mientras caminó sobre la tierra, no usó su poder divino para ayudarse en algún aspecto. Jesús tuvo sed, Jesús sintió cansancio, Jesús sintió hambre, sintió sueño, sintió el desánimo, sintió pesar, sintió tristeza, lloró, sufrió. Jesús sintió todo lo que sentimos nosotros, pero sin pecado. Él vino a mostrarnos la esencia de la voluntad de Dios. Jesús también dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Si tú me haces, yo te hago. Ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dijo, mas yo os digo, si alguien los golpea en la mejilla derecha, dale también ¿cuál? La izquierda, porque así cumplirás la voluntad de Dios. Pero Jesús solo lo dijo o también lo hizo. Lo hizo. En el capítulo 53 de Isaías, no vamos a ir ahí, pero él dice que como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca por amor a ti y por amor a mí. Cuando Satanás se acercó a Jesús y le dijo, si eres tú el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ustedes creen que Satanás se va a acercar a mí y me va a decir, Noé, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? ¿Será que eso es tentación para mí? No, porque no puedo. No puedo hacer las piedras en pan. Pero para Jesús era una tentación, porque él sí lo podía hacer. Además, Jesús tenía hambre, tenía sed. Habían pasado 40 días. Había pasado 40 días en el desierto y tenía hambre. Dice que su rostro fue desfigurado más que cualquier ser humano. Y fue en ese momento de mayor debilidad física, porque mentalmente Jesús estaba bien. En ese momento de mayor debilidad física se acerca a Satanás y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Jesús le responde a Satanás 3 veces con un escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Jesús le responde siempre con un escrito está. Así es que mientras Jesús caminó sobre la tierra, dio testimonio de que la ley de Dios es eficaz en el ser humano. Es decir, se puede cumplir la voluntad de Dios en nosotros de la misma manera que se cumplió en Jesús. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? ¿Se han preguntado? ¿Qué tiene que ver con la salvación? ¿O qué parte ocupa la ley de Dios en la salvación? ¿Qué pasa si yo guardo la ley de Dios de aquí para adelante? ¿Será que necesito a Jesús o ya no? En la palabra de Dios vemos que la ley de Dios fue entregada a nosotros, y no estoy yendo a los textos por el tiempo, pero la ley de Dios fue entregada a nosotros como un ayo. ¿Saben qué es un ayo? ¿Alguien sabe qué es un ayo? ¿O un tutor? Un tutor. La ley de Dios fue entregada a nosotros como un tutor. Es decir, como cuando, pongo ejemplo mi esposa y yo, digamos, tuvimos un niño, pero no tenemos tiempo para cuidarlo, le ponemos un tutor. Pero yo me voy a encargar de que ese tutor le enseñe a mi hijo lo que yo quiero que aprenda mi hijo. Entonces la ley de Dios fue entregada a nosotros como un tutor, como un ayo. Es decir, fue entregado a nosotros de manera que la ley nos iba a enseñar a nosotros la voluntad de Dios. La ley de Dios nos va a educar para saber cuál es la voluntad de Dios. Ese es un tutor. Estamos siendo criados, estamos siendo criados por la ley de Dios. Cuando somos grandes, sabemos ahora cuál es la voluntad de Dios. Porque la ley fue dada a nosotros como tutor, como un ayo, como un camino que no nos podemos perder. Mientras guardemos la ley de Dios, no hay pérdida, no estamos perdidos. Estamos bien, estamos en el camino. No hay manera de perdernos. La ley fue dada a nosotros como un tutor. Así es que es nuestra niñera. Es decir, la ley de Dios es nuestra niñera. Es la que nos está criando. Para que cuando vengamos a conocer a nuestro Padre, es decir, la ley es nuestra niñera. Pero esa niñera va a presentarnos con el padre de ese niño. Es decir, en algún momento yo voy a ir a la niñera y le voy a decir cómo está mi hijo. Y ella me va a decir, la estoy educando como tú me pediste que la educara. Y entonces cuando ese niño viene y me conoce, va a ver que lo que la niñera le está enseñando es exactamente lo que yo soy. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nosotros venimos a conocer a Dios, nos damos cuenta de que Dios es la ley o los 10 mandamientos vivificado. Es decir, la ley de Dios es su carácter mismo, es Él mismo. Entonces la ley de Dios es igual a Dios. La tutora o la niñera nos enseña cuál es la voluntad de Dios, pero en algún momento vamos a conocer a nuestro Padre. Ahorita estamos bajo tutor, estamos bajo la niñera, pero en algún momento nos vamos a encontrar con Dios, y cuando nos encontremos con Dios vamos a conocerlo, porque hemos sido educados de acuerdo a su voluntad. Y vamos a darnos cuenta que Dios es el mismo, es su misma ley, es su mismo carácter. Bueno, ¿qué función tiene entonces la ley referente a la salvación? Los mandamientos del Decálogo fueron 10 que se impartieron desde el Sinaí por amor a nosotros. Es decir, Dios tradujo su ley para que la entendiéramos. Y ahora la entendemos. No matarás. Sabemos que no debemos de matar, ¿verdad? Lo podemos entender. Es decir, fue traducida la ley de Dios para que le pudiéramos entender. La ley de Dios fue revelada como una guía de justicia. Es decir, no nos podemos perder si lo practicamos. Somos justos si practicamos la ley de Dios. Como una guía de justicia. No nos podemos perder. También la ley de Dios fue entregada por el mismo Jesús al pueblo de Israel, y Jesús mismo vino a testificar de su ley. Nosotros guardamos la ley de Dios
no por obras, como dice la palabra de Dios, no por obras, sino por amor. Es decir, la función de la ley de Dios es mostrarnos a nosotros si estamos haciendo la voluntad de Dios. La función de la ley es mostrarnos a nosotros el pecado que hay en nosotros. Es como un espejo. Pero la ley no salva. La ley no salva. La ley no salva. Es decir, si ustedes creen que por guardar la ley de Dios de aquí en adelante se van a salvar, estamos equivocados. El único que salva es Jesús, a través de su gracia. ¿Pero qué hace la ley entonces? ¿Cuál es la función de la ley? Bueno, la función de la ley es mostrarme a mí el camino y me conduce a Jesús. Es decir, la función de la ley es conducirme a Dios, conducirme a Jesús, el que me puede limpiar. La ley de Dios es como un espejo que me muestra la mancha en mi cara, pero que no me puedo lavar. Con el espejo no me puedo lavar, más me voy a ensuciar. Pero entonces ahora ya sé que estoy manchado de la cara. Y entonces me lleva a Jesús, que con su sangre puedo lavarme. Con la sangre de Jesús puedo limpiarme. Con la sangre de Jesús puedo ser salvo. Entonces guardamos la ley de Dios, no para salvarnos, sino como un fruto de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y lo hacemos por amor, solamente por amor. Finalmente, la salvación es por fe, por la gracia de Dios, y eso lo encontramos en su palabra, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios a través de la fe. Así que guardar los mandamientos de Dios es una muestra de gratitud y amor a nuestro Creador, porque Él murió por ti y murió por mí. Así es que si Dios no escatimó a su Hijo, como dice la palabra de Dios, si Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó para que muriera por nosotros, para pagar el precio que la ley demandaba, tampoco va a escatimar a ninguno de nosotros que, sabiendo la voluntad de Dios, no lo hagamos. Y ahí está la justicia de Dios. Es decir, Dios el Padre no escatimó a su Hijo a que muriera. ¿Será que podía haber otro modo de salvación para el ser humano? No, hermanos, no. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él mismo dice, porque yo el Señor no cambio, dice en su palabra, y por eso es que no habéis sido destruido, oh casa de Israel. Porque Dios nos ha amado desde la eternidad y por eso nos ha dado su ley, para que nosotros nos cuidemos unos a otros. De manera que mientras guardemos la ley de Dios, podemos estar seguros de que estamos caminando por el ayo, estamos caminando por el camino, que estamos siendo educados por nuestra niñera, que es la ley de Dios. Pero cuando Cristo venga, vamos a ser presentados a aquel que es la ley vivificada. Cuando Cristo venga y te diga, venid a mí bendito de mi Padre, y heredad del reino preparado para ti desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de beber, de comer, tuve sed y me diste de comer, fui forastero, me hospedaste en tu casa, estuve desnudo, me vestiste, en la cárcel me visitaste, enfermo, me fuiste a ver. ¿Qué son esos? ¿No son los mandamientos de Dios? Claro que sí, es la eficacia de los mandamientos de Dios. Pero las de la izquierda les va a decir, apartaos de mí, porque nunca los conocí. Y ellos le dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? Porque te hubiéramos ayudado. Los de la izquierda le dirán, pero Él les dirá, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, tampoco me lo hiciste a mí. Y la palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que guardemos sus mandamientos. Por eso Jesús dijo, si me amáis,
guardad mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Es decir, media vez tú decidas guardar los mandamientos de Dios, Dios no te va a dejar solo, te va a dar la ayuda, te va a dar ayuda. En el nuevo pacto que Dios hace, dice, he aquí que vienen días en el cual yo voy a enviar mi espíritu, dice Dios en el nuevo pacto. He aquí que vienen días en el cual yo enviaré mi espíritu para que os haga andar en mis caminos y guardéis mis mandamientos. ¿Quién es el que va a hacer andar? ¿Quién es el que nos va a dar la fuerza para que nosotros hagamos su voluntad? Dios. Por eso Él dice, en aquel tiempo enviaré mi espíritu para que Él os haga andar en mis caminos y mis ordenanzas para que hagáis mi voluntad. En el segundo pacto, ese pacto mejorado, que no fue hecho con sangre de animales, sino con la sangre del Señor Jesús. No con sangre de animales, como el primer pacto que se abolió. El segundo pacto, que es la sangre de Cristo Jesús. Cristo Jesús entra en el santuario celestial con su propia sangre, para salvarnos a todos los que nos acerquemos a Él a través de la fe. Ya para terminar, quisiera que vayamos a Efesios 1:3, Efesios 1:3. Y el que lo tenga, por favor, le puede dar lectura. Efesios 1:3. Amén. Toda gracia, toda bendición, porque Él nos ha bendecido ya. Y estamos unidos ¿a quién? A Cristo. Por lo tanto, las obras que hacemos no son obras de nosotros, sino son obras de Él. Es decir, las obras que ahora hacemos. Y vamos a ir al último texto, que es Efesios 2:8. Ahí mismo, por favor, hermano David. Efesios 2:8. Amén. Dios nos amó por gracia. Así es que Él nos amó, ¿qué? Primero. Él nos amó primero. Él fue el primero que nos amó. Ahora nosotros debemos de corresponder a ese gran amor que fue expresado en la cruz. ¿Será que la ley de Dios puede acomodarse a mi manera de ver las cosas? No, hermanos. Es decir, ¿será que si yo digo, bueno, es que Dios me pide que haga esto, pero yo pienso que es mejor así? Dios no se acomoda a los pensamientos de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Por lo tanto, hermanos, la ley de Dios es inmutable como Él mismo. Es decir, cuando el mundo cree que los mandamientos de Dios ya son viejos y que ya se acabaron, la Biblia dice que los mandamientos de Dios son inmutables. Y cuando Cristo venga, yo tengo el deseo de que cuando Cristo venga, sea presentado ante mi Padre. Sea presentado ante mi Padre y pueda conocer a ese Dios que fue capaz de morir por mí. A ese Dios que fue capaz de negarse a sí mismo para que yo tuviera derecho a entrar en la vida eterna. Por lo tanto, con la misma medida con que medís, serás medido. Con la misma medida con que medís, serás medido. Jesús nos midió con una medida, murió por nosotros y nos dio su amor. Ahora nosotros ya fuimos medidos por el amor de Dios. Ahora nosotros tenemos que también medir a los demás con esa misma medida. No todo es negativo, no todo es negativo en la vida. Es decir, nosotros podemos mostrar el amor de Dios a los más cercanos a nosotros para comenzar.
es decir, nuestra familia, pero de ahí podemos abarcar más allá. Hermanos, que Dios nos bendiga y que podamos nosotros meditar que los mandamientos de Dios no se pueden cambiar. Jesús, el único que podía cambiarlos, el único que podía hacer algo en la ley de Dios, no lo hizo. Y él dijo que no iba a cambiar ni una jota ni una tilde, no iba a cambiar nada. Era el único que lo podía hacer, pero no lo hizo. Él les dijo, Jesús les dijo en una ocasión que discutió con ellos, ¿no sabéis que el que está delante de ustedes es Señor del sábado? Es decir, si había alguien que podía cambiar algo, era Él. Pero Él no cambió nada. Por eso, el Señor Jesús nos invita a que nosotros sigamos adorándole a Él, sirviéndole a Él de acuerdo a su voluntad. Y no vamos a ser engañados. Yo les aseguro que si nosotros usamos los mandamientos de Dios como una salvaguardia, como una manera de estar seguro, cuando Cristo venga, tú estarás al lado derecho de su presencia. Y te dirá, venid a mí, bendito de mi Padre. Pero si somos como este rico que se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque no tenía a Dios en su corazón, les aseguro que estaremos del lado izquierdo. Y Jesús nos dirá, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bienaventurados, dice Apocalipsis, los que lavan sus ropas para ser tenidos por dignos de entrar en las puertas de la ciudad. ¿Quiénes van a ser tenidos por dignos? Los que lavan sus ropas. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Hermanos, les invito a ponerse de pie y vamos a entonar nuestro último canto, el himno número 488. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Sin trabajo y pena tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré.
que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Obedezco por fe, infeliz para siempre, con Jesús estaré. Amén. Inclinemos el rostro. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta linda mañana que nos has regalado, y gracias también por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos hace caminar confiados, sabiendo que estamos haciendo tu voluntad, Señor. Pero si no, te suplicamos perdón y que tu Santo Espíritu nos ayude para que podamos regresar a tus caminos, Señor, para que podamos guardar tu palabra, para que podamos hacer tu voluntad, no por otra cosa, sino solamente por amor. Gracias, porque ninguno entrará en el cielo. Aquel que cometa maldad, aquel que haga maldad, aquel que no obedezca, no entrará en el cielo. Sin embargo, tú nos has dado a nosotros, a la iglesia, el derecho, Señor, de poder compartir con los demás lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque nos das la oportunidad a cada uno de nosotros de experimentar en nuestra propia carne y nuestra propia vida tu voluntad y la fuerza de tu poder. Gracias también porque, como escribió Pablo, cuando soy débil, tu poder, tu grandeza se acciona en mí, pero cuando soy fuerte, soy débil. Entonces, Señor, gracias te damos por tu gran ayuda, gracias te damos porque nos has amado y gracias te damos por esa luz que ha llegado a nuestras vidas. Bendice a nuestros hijos, bendice a los niños, bendice a los jóvenes, bendice a todos aquellos que una vez estuvieron sus pies en este lugar, pero que ahora no están. Que tu Santo Espíritu los persiga. Imploramos, intercedemos, a lo mejor no quieran ellos, a lo mejor ya no quieran, pero sabemos que una oración intercesora tiene mucho poder. A lo mejor ellos no quieran regresar, pero nosotros sí queremos verlos aquí, Señor. Y por eso te rogamos que tu Santo Espíritu no los deje, sino que insista hasta que ellos puedan regresar, para que cuando tú vengas, también ellos puedan estar delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos oyes, y no porque seamos dignos de que tú nos escuches, sino que nos oyes porque por la misericordia de nuestro Señor Jesús, quien nos amó y nos ha limpiado de pecados. Te damos gracias. Ayúdanos a estar firme en esa ley de la libertad con la cual tú nos has liberado. Ahora, fuera de deudas de esa ley, ayúdanos a servirte de todo corazón y que nuestro servicio hacia ti sea un servicio racional, que nada hagamos por vanagloria, que nada hagamos por voluntad humana, sino que lo que te ofrezcamos sea algo racional, sea algo bien pensado, porque tú quieres lo mejor de nosotros. Te damos gracias, ayúdanos a dar todo de nosotros como tú lo diste por nosotros, Señor. Que no quede nada en nosotros, que todo te lo entreguemos a ti. Nuestras dificultades, nuestras deficiencias, nuestras debilidades, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestros pies, nuestras manos, que todo esté sujeto a tu voluntad, Señor. Y que de aquí en adelante podamos nosotros ser felices, porque sabemos que tú vienes pronto, Señor, y que todo esto se va a acabar. Problemas, dificultades, enfermedades se van a acabar. Y cuando tú vengas, lo que para unos será el final, para otros será un nuevo comienzo eterno, Señor. Te damos gracias. Bendice a la iglesia de Pleasant Hill, bendice a sus líderes, bendice a los líderes en el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. No tenemos programa por la tarde. Nomás recuerden que el sábado termina.